La mesa número 9 es la mesa Cuerpo, Virtualidad y Tecnología. Tenemos también 3 ponencias. La primera ponencia que nos acompaña es de Romano Ponce Díaz y se titula eh, Metempsicosis, realidad virtual y el andar como narrativa ergódica en los videojuegos. Eh, Romano, ¿andas por ahí? Sí, ya te vi. Sí, buenas tardes. Bueno, el micrófono es todo tuyo. Eh, Adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todos los presentes. Debo confesar que me siento un poco intimidado porque es un área de estudio bastante interesante y un tanto remota a lo que yo me aproximo. Entonces espero que por lo menos este enfoque de mm, los estudios visuales, que es más lo que yo me manejo, pueda enriquecer nuestras perspectivas de todos. Siguiendo las indicaciones de los moderadores y organizadores del programa, a continuación les voy a poner un enlace en donde podrán observar la videoponencia que tenía preparada, ya que estoy ahorita en un lugar en donde hay mucho ruido, suele haber mucho ruido en estas horas. Y de todas formas, si me lo autorizan, también voy a dar compartir pantalla para transmitir el video. Pues podríamos hacerlo y vemos si Sí, logramos que a través de la pantalla se pueda. muy bien. Y si no, pues bueno, invitamos a los asistentes a que observen a través del Ujú. enlace la ponencia. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. A ver, y nos vemos en un momento. No No se se está escucha. transmitiendo. No, muy bien. Falta el sonido. Intenta Falta el antes sonido. de compartir, Ujú. seleccionar que se escuche el audio de la computadora para que A se ver, un transmita momento. bien el audio. Una disculpa. ¿Sigue sin escucharse? Sigue sin escucharse, sí, señor. Sí, lo ideal, Romano, Ujú. deja de compartir la pantalla. Sí. Cuando le des de nuevo a compartir pantalla, en la parte inferior te va a salir un botoncito donde puedes poner que se escuche el audio de la computadora. Un Lo momento. seleccionas, ya seleccionas el video y lo compartes y entonces ya se escucha normalmente sin ningún problema. Hola, soy Romano Ponce Díaz, doctor en Arte y Cultura por Perfecto. parte de la Universidad de Guadalajara, y a continuación, por medio de la perspectiva multidisciplinar de los estudios visuales, nos apropiaremos del concepto de metempsicosis y lo abordaremos como el acto de transmigración de la agencia intelectual para ejecutar el acto de ser y estar ahí dentro de un espacio tridimensional digital navegable, realidad virtual. Eso nos permitirá explorar las propuestas de Lev Manovic y Lazar Markovich-Lisitsky, en las que indagan que el espectador al recorrer un espacio participa del arte por el hecho de caminar, y dentro de nuestro contexto tecnológico sería la exploración de un espacio tridimensional digital navegable es una forma de narrativa ergódica. Tal relación entre el ser y estar ahí, los espacios tridimensionales digitales navegables y el caminar como narrativa nos puede ayudar a vislumbrar nuevas perspectivas de la relación entre nuestra mente, el cuerpo y el espacio, digital en este caso. Se utilizarán como ejemplo a los videojuegos, como el medio artístico con espacios tridimensionales digitales navegables más accesibles de nuestra cultura contemporánea. Deliberadamente evitaremos el término realidad virtual, ya que es un concepto nacido de la retórica comercial,
y a pesar de haber sido adoptado por transdisciplinas filosóficas que han buscado legitimar el término a partir de tradiciones y etimologías mucho más estables, no nos corresponde descalificar o afirmar la validez de la virtualidad como concepto filosófico frente a la retórica comercial de la realidad virtual. El principal problema que presenta utilizar el término realidad virtual es que generalmente se le atribuye al software que requiere de hardware especializado como gafas de realidad virtual, pero tal designación es paradójicamente demasiado amplia y equiparablemente limitante. En la actualidad, realidad virtual se acerca demasiado a ser un umbrella term, para designar al universo de producción audiovisual que requiere de un hardware particular, sin distinguir entre mundos ficcionales, simuladores de entrenamiento, instalaciones artísticas y similares. En un sentido estricto, una realidad virtual o realidad artificial es un espacio digital navegable, el cual puede o no ser tridimensional, que puede ser transgredido por un usuario, espectador, ergonauta, navegante, un término propuesto por Lev Manovic. Con la masificación de los videojuegos, estamos frente a un amplio universo de espacios digitales navegables que no requieren necesariamente de gafas de realidad virtual. Lo mismo podemos decir de infinidad de instalaciones artísticas, recorridos digitales a museos, mapas urbanos y espacios arquitectónicos que podemos recorrer con ordenadores domésticos, teléfonos y demás hardware comercial. De tal forma, a pesar de arriesgarnos a una tautología, en la presente nos referiremos como espacios tridimensionales digitales navegables a aquellos constructos digitales diseñados con la intención de que sean recorridos por un navegante o usuario, apoyado por un sistema de hardware que puede o no ser especializado. En 2015, el investigador Jorge Juanes expone la labor del artista de las vanguardias soviéticas, Lazar Markovich Lisitsky, y su interés por generar un encuentro entre la pintura y el espacio arquitectónico. Tal encuentro entre ambas manifestaciones artísticas suponía el destruir la separación entre la obra artística y el espectador. Lograr esa intención revolucionaria implicaba la creación de condiciones formales y especiales que convirtieran a los espectadores en sujetos móviles, activos, dinámicos y lo que más nos compete, implicados radicalmente en el espacio. Es cierto que ni Juanes ni Lisitsky utilizan los vocablos ergódico, interactivo, ni mucho menos espacio tridimensional digital. Sin embargo, las intenciones vanguardistas de Lisitsky, materializadas en sus diseños de espacios de exposición, proyectos museográficos y salas de exposición, establecieron que el movimiento del espectador es vital en la narrativa de los objetos artísticos. Lisitsky consideraba fundamental el implicar al espectador, transmutarlo en el protagonista de la obra, retirarlo de la participación trivial, convocarlo a poner en juego y por completo en el movimiento del cuerpo. Tradicionalmente, las pinturas, colgando de las paredes, inducían la pasividad del espectador. Nuestra construcción, diseño, en cambio, lo hará activo. Esa es la función de nuestra sala. Con cada movimiento, el espectador cambia su percepción de la pared. El espectador está físicamente implicado en la interacción con el objeto expuesto. Reitero, la propuesta artística de Lisitsky no contemplaba los escenarios digitales, pero sí engloba lo que Espen Arset denomina como narrativa ergódica, aquella que requiere de un esfuerzo no trivial del lector para recorrer el texto, es decir, se requiere de la participación directa del lector para hacer progresar la trama. Ahora bien, los espacios artísticos de Lisitsky no comprendían una trama dramática explícita, pero el recorrer la obra por medio del movimiento en el espacio es un relato en sí mismo, y por lo tanto es una obra sujeta a una narrativa a partir de la experiencia estética. La propuesta del azar se enfocaba en mostrar que el arte no está frente a nosotros. Nosotros somos los actores Yo nomás principales. porque es vegano, si no, Si el no. futurismo llevó al espectador al interior de la tela, nosotros lo hemos llevado a través de la tela hacia el espacio efectivo, situándolo en el centro de la nueva construcción en la extensión del espacio. Si seguimos lo señalado por Lev Manovic, los videojuegos, en mayor medida, requieren o vislumbran un aspecto narrativo, ya que en su construcción se encuentran en el recorrido de espacios o paisajes digitales.
Los espacios tridimensionales digitales son los más cercanos a un sueño lúcido, ya que siguen la propia lógica de verosimilitud interna, que bajo una perspectiva cartesiana podrían carecer de sentido, pero en el momento de vivenciarse, los saltos narrativos, temporales y espaciales responden a una lógica interna que no es cuestionada en ese momento. Los espacios tridimensionales digitales son representaciones de mundos ficcionales, que ante todo son verosímiles, pero no necesariamente realistas o simulaciones indistinguibles del mundo analógico. Lev Manovic, en su análisis de los videojuegos Doom y Myst, retoma el concepto de diégesis presentado por Michel Desserteau, en que la trama establece un itinerario, guía, y el navegante lo atraviesa, transgrede. Señala que los videojuegos, la navegación de un espacio digital es una forma de narrativa. El navegante, al estar recorriendo un espacio digital, lo está transgrediendo, por lo tanto, está generando narración. El punto más relevante de Myst es que inicia con el paisaje tridimensional, lo que nos lleva nuevamente a Manovic, puesto que el punto principal del relato es transmigrarnos a un nuevo paisaje, un nuevo mundo, y el recorrerlo es un relato en sí mismo. Esto nos remite a la danza posmoderna, en la cual el caminar es una forma de danza, y como señala María Eugenia Rabadán, el caminar es también parte del mundo del arte, y bajo la perspectiva de Manovic, una forma de narración y narrativa. La narrativa y el tiempo se estructuran con el movimiento dentro de un espacio, y el diseñador de videojuegos Shigeru Miyamoto señala que en los videojuegos la narrativa debe estar construida del enlace de tres instancias indispensables: el relato, la interfase y la mecánica, apuntando a la afirmación de que la navegación en un espacio es una forma de narración y por lo tanto de generación de relatos. En un videojuego, la narrativa no está compuesta únicamente por los cutscenes, los diálogos y los documentos. La narrativa está conformada por todo aquello que hacemos en el videojuego en sí mismo, gameplay. Todo es una constante interrogante que vamos resolviendo con nuestras acciones, con nuestra forma de jugar, cada salto, la forma en que recorremos el espacio, cada enemigo que derrotamos o del que huimos es el relato en sí mismo, y por lo tanto es narrativa, en este caso ergódica. Cibertexto y literatura ergódica es una categoría acuñada por Espen J. Arset en 1997. El término ergódico deriva del griego ergon, trabajo, odos, camino. Arset expone que en la literatura ergódica se requiere de un esfuerzo no trivial del lector para recorrer el texto, es decir, en una narrativa ergódica se requiere de la participación directa del lector para hacer progresar la trama. Cuando alguien participa de una narrativa ergódica, es consciente constantemente de estrategias y trayectorias no tomadas, de voces no oídas. Cada decisión hará algunas partes del texto más accesibles o menos, y nunca se sabe el resultado exacto de esas decisiones, lo que uno se ha perdido. El participante de las narrativas ergódicas es un jugador, un navegante, un apostador, que puede explorar, perderse o descubrir sendas secretas, remitiéndonos a lo que Humberto Farías denominó como el simulacro de la suspensión de la realidad cotidiana a partir del arte, que lleva a la experimentación de un campo simbólico por medio de otra realidad, la realidad de las verdades ficcionales. Farías manejaba como analogía la posición del usuario que funge como espectador, actor y director de un filme presentado por un artista. Pero en el campo de las narrativas ergódicas se supera la posición de analogía y es un hecho operativo, ya que el usuario cumple el rol de espectador, escritor, navegante y director del relato propuesto por el autor. Según Arset, podemos clasificar como formas de literatura ergódica los libros creados por R.I. Montgomery de Choose Your Own Adventure, los juegos de rol de pen and paper como Dungeons and Dragons, las narrativas no lineales que hacen uso del hipertexto, los multi-users dungeons e incluso podemos aventurarnos a decir que Rayuela de Cortázar es una forma de literatura ergódica, ya que es la participación directa del lector la que estructura, da sentido y progreso a lo relatado. Podemos señalar que los textos lineales se estructuran como un laberinto circular, es decir, solamente hay una senda y un modo de recorrerla. En cambio, los cibertextos, en su estructura de laberinto arbóreo y su aspiración de laberinto rizomático, requieren de la implicación directa del lector, quien en realidad es un navegante,
y a esa capacidad de recorrer las ramificaciones en el árbol del relato es a lo que podemos llamar como la capacidad ergódica. Finalmente, abordaremos nuestra apropiación del concepto de metempsicosis, término derivado del griego que significa traslado de un alma a otro cuerpo. También se le llama reencarnación o transmigración del alma, el cual lo abordaremos desde una perspectiva desvinculada de las connotaciones religiosas y lo adscribiremos como el acto de transmigración de la agencia intelectual para ejecutar el acto de ser y estar ahí dentro de un espacio tridimensional navegable. Podemos hacer el planteamiento transitorio de que uno de los principios fundamentales constitutivos de los videojuegos como narrativa audiovisual es la metempsicosis. La metempsicosis, desde la interpretación de transmigración, es el primer acto a realizar simbólicamente por el participante en el momento de adentrarse a un videojuego. Es decir, transfiere su personalidad, su moralidad e incluso su ética a un nuevo cuerpo, en este caso digital, el del personaje. El participante, además de aportar movimiento y acción, transmigra su conciencia en un acto de ser y estar ahí. En otras palabras, el videojuego no es un acto de control, es más cercano a un acto vivencial o performativo. Existen situaciones en que la metempsicosis se convierte en un acto de interpretación, desde la acepción de la dramaturgia, donde el participante responde de acuerdo con la lógica y verosimilitud que corresponde al protagonista planteado, respondiendo al rol de héroe, antihéroe, villano u otros que el autor ha determinado anteriormente. Incluso existe un punto intermedio en que el autor plantea la personalidad, la moralidad y la ética del protagonista, pero el navegante, a partir de eso que ya está planteado, por medio de la metempsicosis, desarrolla nuevas acciones que gestan una nueva personalidad. En Assassin's Creed se puede ejemplificar con facilidad el proceso de metempsicosis que manejamos en la presente ponencia. En el universo ficcional de Assassin's Creed existe una tecnología experimental llamada Animus, que consta de un dispositivo que permite al usuario adentrarse en su memoria genética y por medio de un estado similar al trance pueden experimentar las vivencias de sus antepasados en la línea sanguínea directa. El protagonista de la narrativa es un mesero de nombre Desmond Miles. Es obligado a explorar la vida de su antepasado, Altair ibn la-Ahab, asesino sirio que participó en las cruzadas de 1191. Por medio de la metempsicosis, es capaz de controlar las acciones de Altair mediante un proceso al que llaman efecto marioneta, el cual consiste en que dentro de un campo limitado puede recorrer los escenarios y eventos como si fuese Altair. En los minutos anteriores, aspiramos a establecer que el recorrer, caminar en espacios tridimensionales digitales navegables es una forma de narrativa en sí misma, por encima de que el espacio digital tenga una trama implícita o explícita. El recorrer espacios físicos se considera una forma de narrativa en disciplinas artísticas como la danza y en los precursores de las instalaciones de las vanguardias soviéticas. De tal forma, tal perspectiva es aplicable a los espacios tridimensionales digitales navegables. Una de las particularidades y valores constitutivos de los espacios tridimensionales digitales navegables es el proceso de metempsicosis, en el que los usuarios, navegantes, espectadores o ergonautas realizan el proceso consciente de la transmigración de la agencia intelectual para ejecutar el acto de ser y estar ahí. Cuando un usuario voluntariamente participa de un espacio tridimensional navegable, transmigra su agencia intelectual a un cuerpo o personaje digital. Con dicho cuerpo digital, transgrede o recorre un espacio tridimensional y por lo tanto está generando una narrativa, en este caso, ergódica. Si bien tal proceso no es exclusivo de los videojuegos, son los objetos de la cultura visual contemporánea con la suficiente accesibilidad didáctica para ejemplificar el proceso de metempsicosis a los espacios tridimensionales digitales navegables, y el que recorrer dichos espacios digitales es una forma de narrativa. Lo establecido anteriormente puede ser aplicable sin mayor dificultad a las instalaciones artísticas en entornos digitales, a los recorridos digitales de espacios arquitectónicos y a un sinfín de piezas de arte digital que requieren de la participación no trivial de los espectadores. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, señor.
Bueno, esa sería mi participación. Quedo a la espera de las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Romano. Les recordamos a los asistentes que pueden ir haciendo sus comentarios y preguntas en el chat y que es al final de la mesa que los leeremos y los comentaremos y pues los ponentes responderán. Continuamos con Blanca Leonora Aranda y Francisco Jesús Ochoa Bautista de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos traen en la ponencia una aproximación psicoanalítica al cuerpo virtual. Blanca, el micrófono es tuyo. Gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo voy a dar inicio a la lectura de la ponencia que hemos trabajado. La formación de nosotros es en el campo del psicoanálisis y es desde ahí donde vamos a hacer nuestra aproximación al campo virtual, al cuerpo virtual. Un momento, por favor. Ok, bueno. Entonces, como ya mencionaron, el título de la ponencia es Una aproximación psicoanalítica al cuerpo virtual. Tenemos que la propuesta de este trabajo es explorar ciertos aspectos inherentes a la experiencia virtual para luego presentar el problema de la especificidad del cuerpo en sus entornos virtuales a partir del psicoanálisis. En los últimos años, la penetración de la tecnología en la vida de las personas inauguró nuevas lógicas y modos de lazo social. La web, cuya creación puede situarse a finales de los años 80 y principios de los 90, es considerada para algunos el comienzo de una nueva era histórica. La web representa uno de los íconos de la era posmoderna. La primera comunidad virtual llamada The Well surgió como un intento de comunicación entre ecologistas. Se trataba de un conjunto de recursos tecnológicos que operaban de interfase entre sus miembros. Aunque The Well no era un mundo virtual, estaba construido bajo una lógica que pronto permitió la creación de los primeros dominios de múltiples usuarios. Una cultura de la representación era sutilmente desplazada y se anticipaba el comienzo de la cultura, de la simulación que no tardaría mucho en llegar. En los 90 encontramos la aparición en el ciberespacio de los primeros mundos virtuales, Habitat, CitySpace, The Palace. Luego llegarían otros más elaborados como Second Life y los más actuales como Meeting o Cable, y otros en tercera dimensión. Los mundos virtuales abarcan toda una serie de posibilidades. En la misma línea se pueden ubicar a los foros, salas de chat y redes sociales. Dentro de los mundos virtuales más elaborados, cobran vida las denominadas. ¿De qué van a querer y por qué tantos? Dentro de los mundos virtuales más elaborados, cobran vida las denominadas entidades virtuales. Una entidad virtual puede ser simplemente un nick que señala el nombre o la frase con el que el usuario se designa. La versión más compleja y desplegada de una identidad virtual es un avatar, que responde a la acepción de reencarnación según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Existen Existen mundos virtuales con características y orientaciones diferentes, según las latitudes y edades de los usuarios. Los residentes de un mundo virtual diseñan el avatar en el cual habitará el nuevo mundo. Ahora bien, antes de abordar el análisis del cuerpo en las entidades virtuales, resulta necesario explorar las características inherentes a los entornos digitales en las que ellas se crean. Una de las más interesantes características de la virtual es el trastocamiento de las categorías de tiempo y espacio. Consideramos en primer lugar el concepto de tiempo real, que ha sido objeto de discusiones en distintos campos académicos. Desde el terreno tecnológico se hace referencia al tiempo real en relación a los plazos del tiempo en el cual se ejecutan las tareas de una aplicación. Estos pueden ser de milésimas de segundo. El tiempo real está vinculado íntimamente con la interactividad definida en relación al diseño para planificar una navegación entre pantallas, en las cuales el usuario sienta que realmente controla y maneja una aplicación. Lo más interesante para nuestro análisis es que los evaluadores de un sistema operativo establecen que el impacto del tiempo real es subjetivo. Se trata de lo que el usuario sienta. Esto significa que no importa si el tiempo de reacción de un sistema es de 1/30 o 10 milésimas de segundo, sino que el usuario lo sienta y perciba como instantáneo.
En un mundo virtual, todo es automático. No se requiere capacidad de espera. En respuesta al mandato de la conexión permanente, ciertos adolescentes están conectados aun cuando duermen. Un sujeto puede encarnarse en más de un avatar simultáneamente, del mismo modo que identidad virtual puede pertenecer a varias personas. Asimismo, el cuerpo del personaje creado no envejece, no necesita dormir o comer, participa de la lógica del entorno al que pertenece, desconociendo las pausas implícitas de las necesidades virtuales y los cortes temporales que ellas implican. El ciberespacio replica una característica de esta era histórica, ya que ubica en el centro de la escena a la urgencia. Los sujetos se ven absolutamente capturados por la premura de lo actual. Un mundo virtual está irremediablemente destinado a fracasar cuando su sistema no logra sostener la ilusión de continuidad entre lo que se escribe en el teclado y lo que se ve en la pantalla. Asimismo, el ciberespacio no responde a las leyes de la física. Se puede viajar de un lugar a otro en una fracción de segundos. Los objetos virtuales dentro de un espacio pueden desaparecer o modificarse, en tanto son solo un escenario montado para los intercambios. Por otra parte, no existe en lo virtual registro alguno del resto. Un vehículo puede chocar y repararse sin señas del accidente, del mismo modo que un procesador de texto no muestra las palabras borradas. En una escena virtual existen sutiles atravesamientos y superposiciones entre un objeto y otro, entre un cuerpo y el lugar que ocupa. Esto resulta imposible en el mundo real, donde los cuerpos de la física resisten presentando en el obstáculo de su materialidad roces, fricciones y choques. El cuestionamiento de las categorías de tiempo y espacio se puede ver en la capacidad de los mundos virtuales para alojar en el mismo instante miles de usuarios residentes en una misma sala de ingreso, como es el caso en el que estamos ahora. Otra característica esencial de los mundos virtuales es la inmersión. Los primeros intentos de crear entornos en 3D se remontan a los simuladores de vuelo en los años 80. Aquellos sistemas lograban un alto grado de inmersión física en entornos virtuales. Esta necesidad de introducirse y sumergirse en la realidad virtual tiene como horizonte implícito una puesta en juego del cuerpo. Ahora bien, ¿de qué cuerpo se trata? El cuerpo del avatar, como parte de la interfaz, simula al del sujeto que es su creador. La promesa digital es que ambos puedan confundirse. Esto plantea el problema del desarreglo entre dos cuerpos ontológicamente diferentes. Por una parte, el cuerpo del avatar. Cuya última materialidad es el código binario, simula al cuerpo biológico de los órganos. Por otra parte, el cuerpo que se juega en estos entornos es otro cuerpo, mortificado por el significante, según el psicoanálisis lo conceptualiza. En el seminario de la identificación de Lacan, con la introducción del rasgo unario, el cuerpo queda encuadrado en el significante, como efecto de la palabra. En tal sentido, el significante introduce el discurso en el organismo. El lenguaje atribuye un cuerpo al sujeto, cuerpo que a la vez mortifica. El cuerpo es un cuerpo dicho. No nos interesa el cuerpo sentado frente a la pantalla, sino el que se juega al interior del mundo virtual. Desde el psicoanálisis cabe la siguiente interrogación. Cuando un sujeto ingresa a un juego de rol o a una comunidad digital, ¿cómo se encarna su posición subjetiva en el personaje virtual? ¿Cuáles son las consecuencias psíquicas de esta imbricación? Para ejemplificar esto, citaremos una pequeña viñeta clínica. Miguel, un adolescente, cuenta en una sesión la situación en la cual su personaje virtual fue atacado por otros avatares y el impacto que tuvo sobre él este hecho. En un momento me conecté y ya estaba hablando con una amiga. Cuando llegaron dos brujos, me atacaron. Ahí de golpe perdí casi todos mis poderes. La sesión transcurre con matices melancólicos hasta este momento. Miguel había creado este avatar hace varios meses en un mundo virtual llamado Meeting, al que se conecta todos los días desde entonces. Continúa. Me quedé viendo lo que pasaba. No sé por qué hicieron eso. No me podía defender. Se trasluce en esta narrativa del paciente los hechos que le impresionan la pérdida. Yo sé que puedo hacerme otro avatar, pero yo quería ese. ¿Qué es lo que este paciente ha perdido con su avatar? ¿Por qué no hay en lo virtual registro alguno de esta pérdida? ¿Cómo duelar una pérdida cuando no hay restos, no hay cicatrices en el cuerpo del avatar?
Sin historias que contar a nadie, no habrá ritos de despedida. El cuerpo del avatar es un cuerpo divinizado. Por otra parte, ¿cómo se reunirá nuevamente con su cuerpo virtual? La ilusión virtual desliza la idea de que el cuerpo precede al lenguaje, desconociendo la íntima relación entre la constitución subjetiva por la vía del lenguaje y las primerísimas inscripciones de lo que será el mapeo pulsional de un cuerpo que no estaba ahí a priori. De ahí la cita tantas veces destacada del Seminario 23 de Lacan, el síntoma. Las pulsiones son el eco en el que el cuerpo, nos dice que hay algo que decir. Se puede vincular al narcisismo la sutileza consagrada a los rasgos que porta el personaje virtual. El sujeto creador dedica largas horas a su personaje virtual, lo viste, lo protege de posibles peligros, le compra objetos que elige cuidadosamente, símbolos, armas, y realiza hazañas que aumentan sus poderes. Todas estas relaciones conducen a la pregunta por la valoración narcisista que posee el personaje. La promesa digital comporta el desvanecimiento en el personaje virtual de todas las restricciones que el cuerpo impone a la vida. Cuando algo de esto no se cumple, aparece la angustia. El sujeto parece estar al resguardo de un clic que los recursos tecnológicos le proveen, pero lo virtual muestra también su inconsistencia. Los riesgos de la creencia en un posible eclipsamiento de los límites entre lo virtual y lo real muestran sus efectos en el cuerpo. El cuerpo del usuario aparece como obstáculo a la conectividad permanente. El sujeto queda hipnotizado por la ilusión digital, dejando de lado lo autoconservativo. Suele sacrificar horas de sueño, no duerme, no se alimenta. La idea de sacrificio no muestra ciertas resonancias en la economía libidinal. Clínicamente impresiona cómo suele suceder algo similar entre la ilusión virtual y el enamoramiento en relación a la colocación de la libido. El yo así, empobrecido, se entrega, resignado cada vez más y accede a todo reclamo. Se vuelve más modesto, a la par que el objeto se hace más grandioso y valioso. Al final, llega a poseer todo el amor del mismo yo, y la consecuencia natural es el autosacrificio, según nos mencionaba Lacan. En espera de que el sujeto que ha realizado tales renuncias en pos de sostener su identidad virtual espere cierto resarcimiento en caso de perder su avatar. El problema es que la red no aporta una respuesta a esta pérdida. Del otro lado de la pantalla no hay nada. Todo se reduce a la lógica binaria de un código. No es la intención de este escrito hacer una exploración exhaustiva de la problemática del cuerpo en los entornos virtuales, ni arribar a las conclusiones. La idea es presentar el problema y formular ciertos alcances del mismo. En tal sentido, podemos enunciar que en la experiencia virtual se pone en juego un cuerpo que, como dijimos, no coincide con el cuerpo biológico tridimensional. Por otra parte, la especificidad de este cuerpo responde a la lógica de las identificaciones y tanto el personaje como sus rasgos poseen una valoración narcisista. La tecnociencia muestra cierta pretensión, postula la interfaz permitiendo una continuidad entre lo virtual y lo real. Esta continuidad desvanece el cuerpo, pero nos encontramos ante una pretensión que tarde o temprano muestra sus grietas. La clínica nos obliga, como siempre lo ha hecho, a reconocerlas. Finalmente, la promesa digital no se cumple. Aunque existen perfiles estandarizados para diseñar y elegir la identidad de cada sujeto, el cuerpo virtual no alcanza para cubrir todo. Habrá cortes y discontinuidades. Resulta un reto sin excusas dar cuenta de las actuales pretensiones clínicas, marcada por la subjetividad de una época en la que el impacto de la tecnología se hace sentir. Pues muchas gracias. Esta es mi presentación y bueno, también espero sus preguntas. Gracias. Muchas gracias a Blanca Leonor, pues por ponerse que obviamente también nos conecta bastante con lo que escuchábamos de la ponencia anterior. A continuación, vamos a escuchar a Alejandro Guzmán Mora y a Sheila Calderón Estamatio de la Facultad de Arquitectura y Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana, que nos trae en la ponencia El cuerpo entre lo real y lo virtual. Alejandro Guzmán, ¿cómo estás? Ya estamos por aquí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles desde esta espacialidad que hoy tenemos y que este congreso nos suma a esto.
Vamos a presentar esta ponencia. Voy a compartirle la pantalla. Voy a hacer mi cámara para poner la atención hacia la presentación. Entonces, si me permiten, hago lo siguiente. Y para variar, parece que no estoy logrando compartirlo, ¿verdad? No, compartiste el tablero. Deja de compartir y cuando vuelvas a compartir, selecciona la presentación que tienes abierta en tu escritorio. A ver, entonces permítame. ¿Listo? Ahora sí ya están viendo la presentación. Perfecto, Sí, sí, señor. perfecto. Ok, muy bien. Entonces, pues nuevamente agradecer la invitación a este foro. Le hemos titulado El cuerpo entre lo real y lo virtual. Entonces, voy a permitirme dar comienzo a esto. Esto lo preparamos junto con la maestra Sheila Calderón Estamatio y su servidor Alejandro Guzmán Mora. Somos profesores de la Universidad Michoacana, San Nicolás de Hidalgo, la maestra adscrita a la Facultad Popular de Bellas Artes y su servidor a la Facultad de Arquitectura. Bien, con la reciente contingencia sanitaria nos vimos forzados a mover nuestras actividades comunes a ámbitos que, aunque presentes, no todos no habíamos utilizado. Videollamadas, videoconferencias, clases en línea. La presencia se ha convertido en una telepresencia. Nos reúne en espacios digitales donde conectamos nuestra vida y nuestro trabajo con otros sin importar las distancias físicas. Esta situación fue prevista desde el siglo pasado, donde la posibilidad de comunicación y presencia extendida por la tecnología se volcó hacia la realidad virtual, en donde la presencia física se amplía y extiende, apoyada por las tecnologías digitales. La comunicación por medios electrónicos en un primer momento era fría, los primeros mensajes solo contenían caracteres de texto. La comunicación humana se realiza siempre por varios medios. Por una parte, está el lenguaje verbal o escrito, que está condicionado al idioma de quien expresa el mensaje y el idioma de quien lo recibe. Si no hay diferencias entre los idiomas que expresan y comprenden, la comunicación puede realizarse entre ambos, pero más allá del lenguaje verbal, están implícitos elementos expresivos de la corporalidad, expresiones faciales, gestos, señas y posturas que nos ayudan a facilitar la comunicación. La llamada comunicación no verbal o lenguaje corporal está fuertemente vinculado con la parte emocional, intuitiva e instintiva. La comunicación por medios electrónicos en un primer momento se encontró desprovista de todos estos otros elementos. ¿Cómo saber si la persona que lee un mensaje a través de un texto está comprendiendo aquello que le digo? ¿Cómo saber si lo que la otra persona escribe lo hace molesto o no? Durante la década de 1980 comenzaron a utilizarse los emoticonos, secuencia de caracteres que representaban emociones. Es por todo conocida las famosas imágenes que están ante ustedes. Entonces, estos mensajes permitían darle sentido al texto. Y entonces, quien recibía el texto podría entonces ya entender el estado de ánimo de quien lo escribe.
Por otra parte, también en la década de 1980 surgen los avatares, imágenes que representaban la apariencia del usuario de los juegos de rol, que después se volvieron indispensables como representaciones digitales de los rasgos de los usuarios en ambientes virtuales. El término fue utilizado en 1992 cuando se empezó a popularizar realmente gracias a la obra Cyberpunk, donde se empleaba este término para describir la simulación virtual de la forma humana, una versión de Internet en la realidad virtual. Es el avatar, la representación de la persona en los mundos virtuales. La representación puede ser muy cercana a la realidad o ser totalmente una expresión de los deseos de quien lo configura, dotándolo de una apariencia estilizada y mejorada en que se refleje el anhelo por poseer otra apariencia, otra corporalidad. Pero ¿de qué habla cuando nos referimos a la realidad virtual? Al parecer no todos comprenden lo mismo cuando se trata de lo virtual. Según la Real Academia Española, lo virtual es aquello que tiene existencia aparente, no real, mientras que la realidad virtual es la representación de escenas y objetos producidos por medios informáticos que dan la sensación de su existencia real. Tal vez es por ello que tener una clase virtual, como se le llama de manera común, como transposición a una clase real o de presencia física, no se siente como una clase real, ya que solo nos enfrentamos a una computadora y a la imagen de video que nos muestra. A veces los jóvenes estudiantes se pueden estar poniendo atención o no en aquello que tratamos de poner en común con ellos. Los sistemas de realidad virtual tratan de recrear las sensaciones del mundo real, la presencia en un entorno digital en la cual podemos ubicarnos, convivir, movernos, estar intelectual tal y como lo hacemos en el mundo real. En Second Line, en el 2003, existe una amplia gama de espacios, salas, aulas y salones dedicados a la educación. En ellos, los asistentes se representan con su avatar a una clase, en un sitio definido en el mundo virtual, en el que un ponente también presente a través de un avatar realiza la presentación del tema y charla con los presentes, lo cual ha sido exitoso hasta cierto punto, ya que permite la interacción entre personas de diversas regiones, sin importar las distancias e incluso entre diferentes países, por lo que la plataforma ha sido muy utilizada para clases de idiomas, con el inconveniente de requerir acceder a este medio y poseer cierta tecnología para lograrlo. Con la actual contingencia y la proliferación de actividades en línea, entre ellas la más utilizada, las clases en línea, Microsoft, a través de su plataforma Microsoft Teams para chat, nos presenta esta nueva versión que nos acerca más a un entorno real desde la parte digital, evitando con ello lo que sucede hasta ahora con las otras plataformas como Google Meet o la que estamos utilizando, donde la cercanía entre la pantalla y el quien está tras de él o adelante de ella nos da una sensación de invasión. Entonces, con esta nueva tecnología se aproxima mucho más a una presencia real desde el mundo digital. En la realidad virtual, el avatar nos representa, es la vía que nos conduce y nos permite interactuar con el entorno. Posee características relacionadas con nuestra propia presencia física real. Requerimos desplazarnos caminando, corriendo, nos movemos con el entorno, tocamos y manipulamos objetos con las manos, utilizamos vehículos que nos permiten trasladarnos, aunque en un mundo digital las limitaciones físicas se desdibujan y pierden. El cuerpo adquiere otras características como la posibilidad de volar, de caminar por debajo de mares y lagos, de caer desde grandes alturas sin sufrir daño alguno, de manipular objetos de increíbles dimensiones sin esfuerzo, manipular objetos de manera remota y, por supuesto, de crear nuestros propios lugares, objetos y apariencia gracias a las facilidades que el entorno digital nos otorga.
este video se muestra cómo a través de esta plataforma de Second Line se hace una aproximación, una metodología pedagógica para aplicar la geometría. Entonces, como vemos, es una plataforma para muchos propósitos. Nosotros ahorita no vamos a hacer referencia a la parte académica, pero sin duda alguna, Second Line es un entorno inmersivo virtual. Utiliza el medio digital, pero que nos conecta en este cosa que otros no tenemos esa posibilidad a través de nuestro avatar, esta posibilidad de crear y crear. Entonces, como vemos, tiene muchas aplicaciones que se pueden ver muy exitosas para el negocio. Más allá de los entornos virtuales, las aplicaciones de lo digital y su interacción con lo corporal trascienden a otros medios. En la arquitectura se plantean los espacios reales a partir de representaciones digitales, creando hasta el más mínimo detalle en un ambiente que incluso puede ser probado, recorrido y habitado antes de su recreación en el mundo real, previendo situaciones a las que se enfrentará el edificio hasta las condiciones de habitabilidad del espacio propuesto. En este mundo real también hay expresiones que transforman la percepción a partir de la interacción con medios digitales, por ejemplo, la conocida realidad aumentada, que a través de un dispositivo previamente programado detona una animación o objeto con el que podemos interactuar de modo que parece ser parte del entorno de observaciones, pero sujeto a la visualización por medio de un dispositivo. Otro ejemplo, como el que aparece en pantalla, son los videomapping. Proyecciones animadas sobre edificaciones que aparentan dotar de movimiento a las viejas estructuras, transformándolas a los ojos del espectador en un desplegado de sonido, movimiento y color que altera la percepción de lo real por la interacción de los medios digitales. En las artes escénicas es cada vez más común plantear ambientes y escenarios cambiantes que se interrelacionan con la acción desarrollada en el escenario. Ahí nuevamente el cuerpo adquiere habilidades extendidas, ampliando la existencia, trasladándonos de manera virtual a sitios que provienen de la imaginación y otorgándoles nuevas dimensiones a la realidad que se percibe. En este otro video, como ejemplo, y para dejar claro de lo que estamos hablando, cerramos con esta pieza Pixel del coreógrafo Mersovsky, la diseñadora Clay y el especialista en tecnología digital Hondo, concepto de la Francia en 2014. Una muestra de cómo lo real y lo virtual se mezclan, creando nuevas realidades y ampliando las posibilidades.
cerramos con este video que ilustra perfectamente estos entornos de los cuales estábamos platicando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Alejandro y pues con esta ponencia pues terminamos un poco las presentaciones de hoy y pasamos entonces al momento de las preguntas y los comentarios, no sin antes pues hacer como una pequeña síntesis de lo que pasó en esta mesa. Iniciamos la mesa con Romano Ponce, hablándonos acerca de las relaciones entre la metempsicosis, la realidad virtual y el andar como narrativa en videojuegos, donde nos pues, desarrolló un poco la idea de la narrativa ergódica, el caminar como narrativa, a través pues, de diferentes ejemplos de la inmersión de nuestros cuerpos, por decirlo así, dentro de los videojuegos. Nos habla acerca de la narrativa ergódica, que de una u otra, donde se necesita de una u otra forma la participación del lector para hacer avanzar la trama y donde el lector o el jugador en este caso es también escritor, es navegante, es director dentro de estos lugares laberínticos, rizomáticos. Y nos amplió el concepto también de metempsicosis como la transmigración del alma, en este caso del alma del jugador, que se transmite pues hacia este cuerpo del avatar dentro de los videojuegos, entendiendo pues la metempsicosis como un acto vivencial y performativo. Por su parte, Blanca Leonor Aranda nos trajo la ponencia Aproximación Psicoanalítica al Cuerpo Virtual, donde después de una genealogía de los mundos virtuales o acerca de los mundos virtuales, en los cuales existe un trastocamiento del tiempo y del espacio, y después de ciertas aclaraciones acerca del concepto de ciberespacio, donde el ciberespacio pues, no responde a las leyes de la física, nos trae el ejemplo de, pues para ilustrarnos acerca del cuerpo avatar y cómo ese cuerpo avatar tiene ciertas implicaciones sobre el usuario, por decirlo así, o el jugador, quien reviste al cuerpo avatar de diferentes características que en el momento de su pérdida, pues ha habido un duelo y una nostalgia con relación pues a eso que podríamos llamar ese cuerpo virtual. Nos trae también como a colación el concepto de esa ilusión virtual donde finalmente el usuario se sacrifica por su propio avatar. Y finalmente Alejandro Guzmán, con el cuerpo entre lo real y lo virtual, también nos trae una especie de genealogía alrededor de estos espacios de telepresencia, abordada en un principio alrededor del tema de la comunicación y esta pregunta de cómo saber si aquel con el que nos estamos comunicando realmente nos entiende a través de estas plataformas, para luego desarrollar algunos ejemplos acerca de esta comunicación virtual y de ese ejercicio, por decirlo así, de simulación, que abarca desde el campo de la arquitectura, por ejemplo, el campo de la comunicación como la plataforma en la que estamos nosotros, la arquitectura pues como este proceso de maquetaje donde inclusive puede llegar uno a aproximarse lo más que pueda a la habitabilidad de estos espacios virtuales, y finalmente la relación también con el arte, porque no, en este caso pues nos trajo un ejemplo de la danza donde conviven lo real y lo virtual. Pasemos entonces a las preguntas. No sé si por ahí está Víctor, quien va a encargarse de seguir las preguntas y los comentarios. Víctor. Sí, Juan, si quieres, aquí los revisamos. Vale, perfecto. Bueno, algunas de las preguntas y comentarios que están dejando que nos acompañan aquí en el chat de esta mesa, dice Francisco Gómez Montt, el caminar como narrativa. Es una gran verdad, Neuroville Oliva, que la neuroimagen ha demostrado narrativas literarias activas que activan zonas cerebrales similares a las trayectorias motoras. Brillante ponencia de realidad virtual, narrativas y trayectorias espaciotemporales. El mismo Francisco Gómez Montt menciona que el mundo virtual es visual y de acción
y tiene más que ver con los procesos primarios de Freud o el inconsciente colectivo de Jung. Comenta que Lacan y su logofalocentrismo verborreico tienen poco que ver. Raúl Ancheita dice, muy interesante el papel del objeto virtual en relación a su libidinización y cómo se juega la pérdida. Aquello que configura los tipos de subjetividades bien distintas con el avance de todos los tipos de tecnologías que apresuran, por así decir, nuestros vínculos. Lo pienso en relación con la sociedad, por decir, va encontrando otras vías también de acceso a lo comunitario virtual. Por ejemplo, en esta era vemos un despliegue mayor de narcisismo que no necesariamente es desubjetivante, sino que configura nuevas manifestaciones del mismo. No sé, quizás entramos a otros relatos de verdad que nos brindan estos gadgets o quitapenas, también como decía Freud. Felicita a la doctora Blanco por su ponencia. El doctor Romano Ponce Díaz dice, me resulta muy interesante la aproximación desde el psicoanálisis de la doctora Blanca. Desde su perspectiva, pregunta, ¿cómo se enuncia o comprende el hecho de que los jugadores en el momento de rememorar las narrativas de un espacio digital lo hacen en primera persona? Es decir, los videojugadores al narrar lo sucedido dicen, yo corrí, yo salté, yo me caí, y no un nombre de personaje, corrió, saltó, cayó. Doctora Blanca. ¿No tienes tu micrófono apagado, doctora? Bueno, pues agradezco los comentarios a la ponencia que presentamos. Y bueno, respecto a la pregunta que realiza el doctor Romano, bueno, sí, justamente lo que dice, ¿no? O sea, el sujeto está tan imbricado en esta identificación que tiene con el avatar que obviamente hay un proceso donde se vive, ¿no? Totalmente identificado a ese avatar y bueno, y como lo mencionaba, no solamente está identificado, ¿no? O sea, hay una extensión del yo del sujeto que finalmente está conectado finalmente con ese avatar y que hace que llegue a cargar a este avatar también de energía libidinal, ¿no? Donde, bueno, por eso yo mencionaba, ¿no? Cuando el avatar se llega a perder, hay como un duelo, ¿no? Que finalmente el sujeto experimenta porque una parte de su libido está colocado justamente en ese avatar que estaba en el cual él se vive totalmente identificado. Entonces, bueno, yo creo que sí hay hay una forma donde hay una extensión justamente del yo del sujeto que se va colocando en estos avatares, ¿no? Donde el sujeto se siente totalmente identificado y unido a ellos, ¿no? Muchas gracias. Romano, desde tu perspectiva, ¿te parece como extensión de esta pregunta, ¿te parece que existen algunos riesgos en ese tipo de identificaciones con avatars, en una especie de despersonalización? Romano, no te escuchamos. El micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahí estás Muy bien. bien. Esa es una pregunta bastante interesante y bastante compleja que ha venido existiendo desde probablemente desde que existan los mismos videojuegos, remitiéndolo a los videojuegos en sí mismo, no tanto a los espacios virtuales, en donde se ha tratado de determinar qué tanto es esa alienación que pueda tener la personalidad del usuario o del ergonauta respecto a la narrativa en la que se involucra. Honestamente, desde una perspectiva más narrativa, pues creo yo que sería muy similar a hablar como qué tanto se involucra un actor o no con un personaje. Probablemente la doctora Blanca tenga mucho más herramientas y explicaciones psicoanalíticas de el proceso en sí mismo. Yo puedo hablar desde una perspectiva más narrativa, en la que puede suceder
un proceso similar como los actores de método, en donde en el momento en el que está realizando la vivencia en el espacio tridimensional, su involucramiento es bastante emotivo o incluso afectivo. Pero pues eso es una pregunta que depende mucho más de los individuos en sí mismos, ya que hay muchísimos individuos que también no tienen mucho involucramiento o mucha inmersión, que sería la otro vocablo que se usa en el momento de involucrarse en una narrativa ergódica. Sé que estoy dando una respuesta bastante vaga. En todo caso, como lo que yo podría responder es el tipo de proyección del yo, por ponerle un nombre, o metempsicosis que hay. Podremos tener una metempsicosis primaria en donde el ergonauta determina a total voluntad la apariencia, el comportamiento y las reacciones del protagonista con quien realiza la transmigración. Es decir, al inicio el protagonista es una pizarra en blanco que el ergonauta se encarga de llenar. Luego tenemos una metempsicosis interpretativa, donde el ergonauta asume el rol presentado por el autor y sigue el arco narrativo planteado de antemano, como una forma lineal, es decir, emula las acciones del protagonista. Luego tenemos la metempsicosis fronteriza, en la que hay una personalidad previa planteada por el autor, pero puede ser interpretada y modificada en el trayecto. Es decir, es una combinación de la primaria y la interpretativa. Y finalmente tenemos la omnisciente, reservada para el ergonauta que no asume el control de un personaje en específico, más bien tiene el control de una determinada situación, momento, planteamiento. Eso es muy similar como, por ejemplo, hablando en términos de videojuegos, los videojuegos de estrategia, en donde realmente no estás asumiendo el rol de un personaje, sino estás determinando las acciones o los eventos que suceden ahí. Entonces ahí no hay tanto una personificación de yo, sino más bien de el manejo de las situaciones. Doctora Blanca, algo para comentar en esto que estaba señalando el doctor Romano. No El tenemos micrófono, micrófono, doctora Blanca. Sí, ya. Gracias. Bueno, creo que lo que yo podría como agregar y desde donde surge la preocupación de nosotros para acercarnos al asunto del cuerpo virtual es justamente como a partir de cómo el sujeto se siente como identificado con estos avatares, ¿no? Y donde hay una inmersión justamente en ellos y va como recreando toda una serie de vivencias que el avatar tiene y él las vive como propias, ¿no? Las interioriza como si fueran propias. Para nosotros la preocupación era, bueno, ¿y qué pasaba con esta noción de cuerpo, ¿no? Parece que se venía diluyendo, ¿no? Este cuerpo parece que estaba como construido a partir de esta identificación que tiene como con estos avatares y donde, bueno, el significante del cuerpo que viene dado a través del lenguaje parece que quedaba bastante, como bastante alienado en ese sentido, ¿no? Entonces, en el trabajo y también en lo que menciona el doctor Romano, pues finalmente sí hay esta preocupación por la recuperación de este cuerpo real que, bueno, vemos que en la medida en que el sujeto se inmersa en este mundo, está inmerso en este mundo virtual, parece ser que está como diluido, ¿no? Se rompen como estas fronteras. Andy Fuentes pregunta, por ejemplo, que si se puede decir que el avatar es idealizado por parte del sujeto y al perderlo genera un conflicto con el yo del mismo. Sí, yo creo que hay como una idealización, ¿no? Finalmente el avatar se viene a colocar en el ideal del yo de, bueno, el que todo lo puede, el que puede vencer cualquier obstáculo. Y claro, en la medida en que finalmente se pierde esta posibilidad, pues sí, yo creo que finalmente hay un duelo que finalmente el sujeto va experimentando, porque bueno, pues ya no tiene estos superpoderes que sí le dan la posibilidad del avatar y que lo coloca justamente en hay un duelo por no poder ya
seguir reproduciendo este ideal del yo, donde, bueno, yo puedo ser absolutamente todo lo que quiera y lograr todo lo que quiera, ¿no? Para Alejandro, ¿qué opinas tú acerca de ese conflicto del que se habla en las ponencias anteriores, viéndolo desde lo real o lo virtual como una especie de paralelo? ¿Qué opinan ustedes? Sí, sin duda son temas que están muy de la mano. El avatar, quiero resaltar el poder de creación. Cuando yo hago un avatar, lo que estoy haciendo es creando o recreando si estoy ya en un plano inmersivo. Y con él estoy poniendo todo lo que quiero que tenga el avatar. Estoy creando un ser. Entonces, aparte de eso, ese ser es el que habla por mí en el otro plano, en el otro espacio. Entonces tiene este doble propósito de representarnos en el mundo virtual y ser el mismo en el mundo real. Entonces, aquí puede haber algo muy contradictorio. Puede ser que sean dos personajes muy paralelos o que sean muy diferentes. Y entonces asuma el rol de eso, de un personaje que está actuando en el mundo virtual. O puede ser el mismo, comportándose como la persona, simplemente llevándolo al espacio virtual. Entonces hay una cuestión muy interesante en las posibilidades que nos brinda estos entornos y todo lo que asociamos desde la parte real se experimenta en la parte digital. Las emociones, recuerden que todo esto es sensorial, extremadamente sensorial. Entonces ahí están nuestros sentidos. Entonces, como bien menciona la maestra, por supuesto que hay duelo y por supuesto que hay alegría y por supuesto que sucede todo. Víctor, ahí experimentamos todo y más. Algo muy parecido nos pasa en el amor. Cuando empezamos a crear esta persona y entonces entra el enamoramiento y va perdiendo la parte real y la ubicamos en una parte ideal, una parte virtual, donde desaparecen defectos, donde desaparecen todo alejado de esa parte corpórea. Estoy creando una imagen, como bien nos menciona la matemática, y después, cuando esa imagen se me rompe, pues literalmente yo muero. Yo muero porque desaparece lo que yo creé, desaparece lo que yo fui construyendo. Entonces, tenemos ahí una conexión muy, muy estrecha entre quien hace el personaje y quien vive el personaje. Entonces, sin duda, este tema muy apasionante, mi estimado Víctor. Muchas gracias. Romano, ¿te parece que este poder de creación del que estaba comentando Alejandro es tocado en algún momento por los estudios de Lev-Manovich o en los trabajos de Lisinski? ¿Te parece que aparece? En los de Lev-Manovich, sí. En los de Lisinski, obviamente no, porque él es mucho más anterior a la creación de los espacios digitales. En Manovich, uno de los puntos que más le llama la atención a él es justo, y vamos a regresar un poquito al tema del narcisismo, que pueden existir en los entornos digitales esa idealización del individuo, que de nuevo puede parecer un poco terrible cuando hablamos de transmigración, pero voy a retomar un poco lo que dice el doctor Alejandro. Los espacios digitales, en cierta forma, son más una posibilidad tanto no solo de proyectar nuestro yo en uno a uno, sino también de hacer una performativa de cosas que en el mundo cartesiano o en el mundo 1.0 difícilmente podríamos hacer o tendríamos acceso a realizar.
Y ese es uno de los aspectos de también en el momento de la generación de personajes o de avatares. No necesariamente es la proyección idealizada de lo que somos nosotros, sino también puede ser una proyección, la creación de un avatar o un personaje que es la sublimación de otro tipo de inquietudes que podemos tener y que no experimentamos en lo cotidiano. En cierta forma, y voy a poner un ejemplo muy específico de que a pesar de todo sí se tiende a una idealización del yo. En el videojuego Mass Effect del año 2007, se tenía la posibilidad de que los personajes fueran o un personaje sumamente virtuoso o un personaje rayando en el antihéroe, un poco sin llegar a ser sórdido, y todo el gradiente intermedio. Dentro de los resultados cuantificables que tuvieron los desarrolladores, se dieron cuenta que la inmensa mayoría de los jugadores tendían a ser un personaje virtuoso. Entonces volvemos a eso de que a la proyección idealizada del ser. Y voy a regresar a Lev Manovic, que él también ha estado haciendo estudios respecto a cómo se proyectan las personas en Instagram, que podríamos denominarlo como otro espacio digital virtual. Bueno, digital, más bien, más que virtual. Espacio digital en donde, pues, de alguna u otra forma todos, bueno, no todos, la mayoría de los, de las personas que suben, sus fotografías tienden a hacer una proyección o una generación, idealizada de sí mismos, o lo que ellos consideran idealizado, o el tipo de, incluso de sensación que ellos quieren, proyectar. Lo que a mí me tiende a llamar la atención de los espacios digitales es también la capacidad creativa que puedan proyectar los usuarios. La doctora Blanca y el doctor Miguel hablaron en sus ponencias de Second Life, que existe una discusión si es realmente un videojuego o no. Yo lo podría considerar que sí. Y uno de los aspectos del Second Life es que los usuarios tienen la capacidad de generar avatares no necesariamente humanos o antropomórficos. Y es interesante eso de todos aquellos que buscan en los juegos de rol realizar la proyección de personajes no necesariamente antropomórficos, que ya entran en otros términos de performatividad, que ya entran incluso en otros juegos de rol como los que se proyectan como hombres lobos, vampiros o incluso animales. Y a mí me resulta interesante eso más que darle como un juicio de valor, esa posibilidad de que tienen los usuarios de proyectar partes de sí mismos que no necesariamente o proyectan o tienen en su vida cotidiana. De acuerdo, muchas gracias. Un último comentario respecto a esta última danza que estábamos viendo en el video en la que se utiliza mapping. Dice, el movimiento corporal se vuelca totalmente, en esa pieza del video, el movimiento corporal se vuelca totalmente a la construcción visual. En otras interpretaciones, quienes danzan se olvidan de la construcción visual y esta se vuelve una respuesta para los y las espectadoras con la cual el cuerpo danzante no interactúa. ¿Quisieran comentar algo? Alejandro, entiendo que esta pregunta tiene que ver con que en este video que nos presentaron, la construcción visual es muy importante, o sea, que está cargada sobre todo la experiencia hacia la parte visual. Y en el comentario nos mencionan que hay otro tipo de obras, otro tipo de piezas en donde, si bien puede haber componentes visuales, los bailarines se olvidan completamente de esa, digamos, como de los complementos visuales que pueden haber y se entregan completamente al diálogo o a la experiencia que pueden tener con el público que tienen enfrente, ¿no? Entonces son dos momentos de experiencia, parece como distintos,
al que se aprecia en este último video que nos presentaron. Claro. Me gustaría que la maestra desde su campo, que es las Bellas Artes, nos diera pues una explicación muy amplia, bueno, no tan amplia, pero muy vasta desde su conocimiento. Si me lo permites, le daríamos la voz a la maestra para que nos explicara sobre este video que comentas, Víctor. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, mi campo de experiencia no es la danza, aunque estoy en una escuela de artes y confluimos en ella diferentes especialidades, no es la danza lo mío. La integración de este video corresponde a esta interacción que tenemos o que queríamos mostrar de las realidades virtuales con las realidades y cómo éstas se ven trastocadas a través de estos medios digitales y la participación del danzante. No sé, en la experiencia propia, yo sé que cuando uno está encima de un escenario difícilmente puede percibir cómo el espectador está observando la pieza misma. Y me imagino que la iluminación provocada por estas animaciones o estas proyecciones que se dan sobre las personas no van a permitir generar esa interacción. La verdad, me declaro incompetente en ese sentido. No sabría decir si hay una variante en el performance donde se integra el espectador como tal en una interacción con medios digitales, pero sí me queda claro que la integración de los medios digitales permiten que esta realidad que percibimos de manera normal o de manera cotidiana se ve trastocada y que genera nuevas maneras de percibir el cuerpo, nuevas maneras de captar el movimiento, otras maneras de extender las posibilidades de la corporalidad. Y creo que ya me quedaría con eso. Más allá de eso, yo no tengo más que comentar. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo más que quisieran comentar Blanca o Romano? Me voy a atrever a intentar expandir en lo que estamos comentando de la danza con su relación con la realidad extendida, que es más lo que sucede en esos fenómenos artísticos, porque en esos fenómenos o proyecciones artísticas de realidad extendida, la proyección de la imagen digital va más enfocada hacia el espectador que realmente hacia al bailarín o al actor o a quien realiza el performance. Ellos son parte de esa imagen que recibe el espectador, ya sea de forma mediada o no. La proyección de esta realidad extendida, más que buscar la interactividad, que es un término un poco pantanoso, de buscar la participación del bailarín, es más bien buscar la participación del espectador en cómo se expande su percepción o incluso su afecto de la danza gracias a los gráficos proyectados, que realmente la experiencia de quien danza. Es dicho de una forma un poco más cinematográfica. Es similar a los efectos o ya sean prácticos especiales de la cinematografía. Son quien realmente percibe esos efectos digitales o prácticos es el espectador y es para quien son generados, no necesariamente para los actores en el momento en que realizan la danza. O como sucede aquí mismo en el Zoom, quienes usan su pantalla azul para proyectar un fondo. El fondo es para los que participan de la interacción digital y no necesariamente para él. Muchas gracias. Pues queremos agradecer la participación de los ponentes, las interesantes propuestas teóricas que han hecho con nosotros, los ejemplos y las diferentes
elementos que han aportado para la discusión del Congreso, y sin duda también para las personas que nos acompañaron en esta sesión y que con sus comentarios y preguntas nos permitieron extender todas las propuestas que se virtieron aquí. Alejandra, no sé si te gustaría cerrar la mesa. Sí, muy bien. Pues yo quiero, antes de que nos despidamos y hagamos el cierre, quiero agregar un poquito a lo que estábamos hablando, porque el comentario ese es mío y creo que yo lo planteo porque yo soy bailarina y parto de mi experiencia en la escena. Y a mí lo que me parece interesante es precisamente que, sí, claro, se construye para que el espectador vea, pero el movimiento que hacen los bailarines que están en escena no sería igual si no hubiera ese trabajo visual. Es decir, si hay una transformación del movimiento, si hay una transformación, como por ejemplo podría pasar o pasaba con Merce Cunningham y John Cage, que Merce Cunningham hacía su coreografía y John Cage hacía su música, y luego Rauschenberg hacía su trabajo visual, y luego se juntaban y pues quién sabe qué iba a pasar. No es el azar. Hay una construcción del movimiento en función de lo que el mapping da en términos visuales, porque hay una construcción visual del cuerpo. Entonces el cuerpo, más que responder a sus sensaciones, a sus necesidades corporales, como sucede en una improvisación, está aportando o está dialogando con esa visualidad, aun cuando el bailarín ni siquiera la esté viendo. Pero en el proceso de creación de esas obras visuales hay una transformación del cuerpo, ¿no? Entonces, ahí es en donde creo que es interesante en lo que nos están presentando, porque justo es esa imbricación entre la tecnología y el cuerpo, entre el movimiento que no es necesariamente construido por la virtualidad como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Sino por ese diálogo entre medios. Y me parece que es muy interesante, ¿no? De lo que nos presentaron. Y pues muchísimas gracias a todos y a todas nuestras ponentes, a Víctor, a Juan Fernando, que nos hicieron el apoyo en la moderación, a Pavel, que nos apoyó ahí en el Zoom con las entradas de todo el mundo. Y les invitamos mañana, tenemos 2 mesas, continuamos con el mismo tema. La mesa 10 es cuerpo, virtualidad y tecnología. Y la mesa 11 entramos otra vez en corporeidades en las artes. Y no sé qué sucedió hoy, nunca pudimos montar esta transmisión en Facebook. Entonces vamos a subir la grabación ahora que se procese y se termine, para que quienes no pudieron verla desde el principio o quienes la acostumbran ver en retransmisión la puedan ver. Y mañana pues les propongo que estén atentos y atentas. Si la podemos subir a Facebook, perfecto, la pueden ver allá, y si no, ahí mismo les pondremos los vínculos para entrar a Zoom como hicimos hoy, para poder tener resuelto esto un poquito más temprano y no empezar tan apurados. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos mañana. Tengan buena noche. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Que descansen. Blanquita, buenas noches.